Vivimos en una época paradójica. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tantas opciones, tantas posibilidades, tantos estímulos instantáneos. Con un simple gesto en una pantalla, podemos acceder a cualquier cosa que nuestros impulsos deseen. Comida entregada en minutos, entretenimiento sin fin, validación social inmediata y sí, también gratificación sexual al alcance de un clic. La tecnología nos prometió libertad, pero lo que muchos experimentan hoy es una forma sutil y devastadora de esclavitud. Una esclavitud que no llega con cadenas visibles, sino con la ilusión de elección ilimitada. Y en medio de este océano de estímulos constantes, surge una pregunta fundamental que los antiguos filósofos ya se hacían hace más de 2000 años. ¿Qué significa realmente ser libre? La libertad auténtica, aquella que los estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca defendían con fervor, nos encuentra en el sí perpetuo a cada impulso, a cada deseo, a cada tentación que cruza por nuestra mente. Al contrario, la verdadera libertad reside en la capacidad de decir no, no a lo que nos esclaviza, no a lo que nos disminuye, no a lo que nos aleja de nuestra mejor versión. Este concepto, aunque simple en apariencia, representa una de las revoluciones más profundas que un ser humano puede experimentar en su vida interior. Porque en una cultura que nos entrena desde la infancia para ser consumidores voraces, para decir sí a todo lo que se nos ofrece, aprender a decir no con convicción y claridad es un acto de rebelión filosófica. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano más poderoso de su tiempo, tenía todo a su disposición. Cualquier placer, cualquier indulgencia, cualquier exceso estaba al alcance de su mano. Sin embargo, en sus meditaciones, esa obra maestra de la filosofía estoica escrita en los campamentos militares durante las guerras, nos dejó una enseñanza fundamental. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Marco Aurelio entendía que el poder real no consistía en poseer todo lo que deseaba, sino en no ser poseído por sus deseos. Esta distinción es crucial para comprender la crisis contemporánea que enfrentamos, particularmente en relación con la pornografía y la hipersexualización de nuestra cultura. La industria pornográfica, que genera ingresos comparables al Producto Interno Bruto de pequeños países, ha perfeccionado el arte de la manipulación neurológica. No estamos hablando simplemente de imágenes en una pantalla, sino de un sistema sofisticado diseñado para secuestrar los circuitos de recompensa del cerebro humano. La neurociencia moderna ha demostrado que la exposición repetida a la pornografía activa las mismas áreas cerebrales que se estimulan con drogas altamente adictivas como la cocaína o la heroína. El doctor Norman Deutsch, psiquiatra y autor del revolucionario libro El cerebro que se cambia a sí mismo, explica que la pornografía no es simplemente entretenimiento visual, sino una experiencia que literalmente reconfigura las conexiones neuronales del cerebro a través de la neuroplasticidad. Cuando un hombre joven o incluso un adolescente accede repetidamente a contenido pornográfico, su cerebro comienza a asociar la excitación sexual no con la intimidad real, con la conexión humana genuina, con el afecto compartido, sino con píxeles en una pantalla. Con el tiempo, esta asociación se fortalece tanto que la realidad misma palidece en comparación. Los estudios realizados por investigadores como Gary Wilson documentan casos de hombres en sus 20 y 30 años que experimentan disfunción eréctil no por razones fisiológicas, sino porque sus cerebros han sido condicionados a responder únicamente al hiperestímulo artificial de la pornografía. La tragedia aquí no es solo sexual, sino existencial. Estos hombres han perdido la capacidad de experimentar uno de los aspectos más profundos y significativos de la conexión humana. Epicteto,
quien pasó gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad. Tenía una comprensión visceral de lo que significaba la esclavitud. No solo la esclavitud física, sino la esclavitud interior, aquella que nos imponemos a nosotros mismos a través de nuestros apegos y deseos descontrolados. En su Enquiridión, una especie de manual de campo para la vida filosófica, Epicteto nos enseña: la libertad no se obtiene satisfaciendo todos tus deseos, sino eliminando el deseo. Esta afirmación puede sonar contraintuitiva, incluso imposible, para los oídos modernos acostumbrados a la cultura del «tú lo mereces todo». Pero Epicteto no está sugiriendo que nos convirtamos en robots sin emociones o en ascetas que rechazan todo placer. Lo que nos está diciendo es algo mucho más sofisticado, que debemos aprender a distinguir entre los deseos que nos elevan y aquellos que nos esclavizan. La pornografía pertenece claramente a esta segunda categoría. No nos eleva, nos degrada, no nos fortalece, nos debilita, no nos conecta con otros seres humanos, nos aísla en cámaras de eco narcisistas, donde lo único que importa es la gratificación inmediata del yo. Y lo más insidioso es que mientras más la consumimos, más la necesitamos. Como todas las adicciones, la pornografía opera según la ley de los rendimientos decrecientes. Lo que ayer era suficientemente estimulante, hoy resulta aburrido, lo que lleva a la búsqueda de contenido cada vez más extremo, más violento, más deshumanizador. Los psicólogos clínicos que trabajan con adictos a la pornografía reportan que muchos de sus pacientes terminan consumiendo material que, en sus estados iniciales, les habría parecido repulsivo o inaceptable. Esto no es una falla moral individual, sino una consecuencia predecible de cómo funciona el cerebro cuando es expuesto repetidamente a supernormales estímulos. Séneca, consejero del emperador Nerón y uno de los pensadores más prácticos del estoicismo, vivió en el corazón mismo de la decadencia romana. Roma, en su época, era una sociedad obsesionada con el exceso. Banquetes que duraban horas, donde los comensales se inducían el vómito para poder seguir comiendo. Espectáculos gladiatorios cada vez más sangrientos. Una vida sexual sin límites ni restricciones morales. Séneca observaba todo esto no con el desdén del moralista puritano, sino con la claridad del filósofo que comprende las consecuencias. En sus cartas a Lucilio, Séneca escribe: «Es el poder sobre uno mismo el que debe ser completo. De nada sirve conquistar pueblos enteros si no puedes conquistarte a ti mismo». Esta conquista de uno mismo, este autodominio, es precisamente lo que la cultura pornográfica erosiona sistemáticamente. El autodominio requiere práctica, disciplina y una voluntad férrea de enfrentar el malestar temporal en aras de un bien mayor a largo plazo. Los estoicos entendían esto profundamente. Practicaban ejercicios regulares de privación voluntaria, no por masoquismo, sino para entrenar su voluntad. Marco Aurelio dormía ocasionalmente en el suelo duro cuando podía haber dormido en el lecho más lujoso del imperio. Lo hacía para recordarse a sí mismo que su felicidad no dependía de las comodidades externas, sino de su estado mental interior. Cuando aplicamos este principio estoico al contexto de la pornografía, la pregunta se vuelve cristalina. Puedes decir no cuando tu mente te dice que necesitas ese estímulo. Puedes sentarte con la incomodidad, con el aburrimiento, con el deseo insatisfecho y simplemente observarlo sin actuar sobre él. Esta capacidad de observar nuestros impulsos sin ser arrastrados por ellos es lo que los budistas llaman conciencia plena y lo que los estoicos llamaban prosoche o atención vigilante. Ambas tradiciones, aunque separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, llegaron a la misma conclusión: que la mente humana no entrenada es como un caballo salvaje que nos lleva donde quiere,
no donde necesitamos ir. Y en el siglo XXI, con algoritmos diseñados específicamente para capturar y mantener nuestra atención, con contenido pornográfico optimizado para maximizar la liberación de dopamina, ese caballo salvaje tiene más poder que nunca para arrastrarnos hacia el abismo. La dopamina, ese neurotransmisor crucial en el sistema de recompensa del cerebro, no es inherentemente mala. De hecho, es esencial para la motivación, para el aprendizaje, para experimentar placer en la vida. El problema surge cuando este sistema natural es secuestrado por estímulos artificiales que producen picos de dopamina mucho más altos de lo que la naturaleza jamás pretendió. La pornografía en Internet, con su novedad infinita, su disponibilidad instantánea y su escalada progresiva hacia contenido más extremo, crea picos de dopamina que eclipsan prácticamente cualquier otra actividad natural. Un hombre joven cuyo cerebro se ha acostumbrado a estos niveles artificiales de dopamina encuentra que las recompensas normales de la vida, perseguir una carrera significativa, construir relaciones profundas, desarrollar una habilidad, crear algo valioso, simplemente no producen la misma intensidad de gratificación. Es como si el termostato interno del placer se hubiera roto, recalibrado a niveles que la vida real no puede igualar. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, aunque no era estoico, expresó una verdad profundamente compatible con el pensamiento estoico cuando escribió que estamos condenados a ser libres. Esta paradoja aparente, esta condenación a la libertad, significa que no podemos escapar de nuestra responsabilidad sobre nuestras elecciones. Cada vez que un hombre hace clic en un sitio pornográfico, está eligiendo. Puede no sentirlo como una elección. El impulso puede parecer irresistible, pero sigue siendo una elección. Y el reconocimiento radical de esta verdad es el primer paso hacia la liberación. Porque si nuestras acciones son verdaderamente nuestras elecciones, entonces también tenemos el poder de elegir de manera diferente. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, desarrolló una escuela de psicoterapia llamada logoterapia, basada en sus experiencias en los campos de concentración nazis. Frankl observó que aquellos prisioneros que sobrevivieron no fueron necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que mantenían un sentido de propósito, un porqué por el cual vivir. En su obra maestra, El hombre en busca de sentido, Frankl escribe una frase que resuena con fuerza estoica. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Este espacio entre estímulo y respuesta es exactamente lo que la pornografía intenta eliminar. Su objetivo es crear una conexión tan directa, tan automática, entre el impulso sexual y su satisfacción instantánea que no haya espacio para la elección consciente. Recuperar ese espacio es recuperar nuestra humanidad. Los estoicos lo sabían, aunque no tuvieran acceso a resonancias magnéticas funcionales ni estudios de neuroplasticidad. Lo sabían a través de la observación cuidadosa de la naturaleza humana y de su propia experiencia interior. Cuando un hombre decide dejar la pornografía, cuando dice ese no fundamental y firme, no está simplemente renunciando a un hábito. Está reclamando su agencia, está restaurando ese espacio sagrado entre el impulso y la acción. Y en ese espacio puede comenzar a reconstruir su vida sobre fundamentos más sólidos. Los primeros días, incluso las primeras semanas, de abstinencia de pornografía son notoriamente difíciles. Los hombres que dan este paso a menudo reportan síntomas de abstinencia similares a los de las drogas: ansiedad, irritabilidad, insomnio, cambios de humor, una sensación constante de inquietud. Esto no es debilidad, es biología. El cerebro, acostumbrado a sus dosis regulares de dopamina supernormal, protesta enérgicamente cuando se le retira su suministro.
Pero aquí es donde la filosofía estoica ofrece herramientas concretas y prácticas. Marco Aurelio nos recuerda: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. El malestar que experimentas durante la abstinencia es un evento externo, en cierto sentido. Es una reacción bioquímica de tu cuerpo. Pero ¿cómo respondes a ese malestar? Eso está completamente bajo tu control. La práctica estoica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males futuros, es particularmente útil aquí. En lugar de ser tomado por sorpresa cuando surge el impulso de ver pornografía, el hombre que practica esta técnica ya ha visualizado ese momento. Ha imaginado la intensidad del deseo, ha anticipado las racionalizaciones que su mente producirá, solo esta vez. He tenido un día difícil, necesito relajarme, y ha decidido de antemano cuál será su respuesta. Esta preparación mental transforma la tentación de una crisis imprevista a un desafío esperado para el cual ya tienes una estrategia. Cuando el impulso llega y llegará, no te encuentra desprevenido, sino preparado, armado con tu decisión previa de decir no. Séneca practicaba regularmente periodos de austeridad voluntaria, días en los que comía solo pan y agua, dormía en condiciones incómodas, se privaba deliberadamente de lujos. Cuando sus amigos le preguntaban por qué hacía esto siendo un hombre rico que podía permitirse cualquier confort, Séneca respondía que estaba haciendo amistad con la pobreza. No temía perder su riqueza porque ya había experimentado voluntariamente la privación y sabía que podía sobrevivir, incluso prosperar, sin sus posesiones materiales. De manera similar, cuando un hombre experimenta voluntariamente la incomodidad de la abstinencia de pornografía, está haciendo amistad con su propia capacidad de tolerar el malestar. Está descubriendo que el deseo insatisfecho no lo matará, que puede sentir el impulso intenso y aún así no actuar sobre él. Este descubrimiento es profundamente empoderante. La psicología moderna ha validado estas prácticas antiguas a través de investigaciones sobre lo que se llama tolerancia al malestar. Los estudios demuestran que las personas con alta tolerancia al malestar tienen mayor probabilidad de superar adicciones, de perseverar hacia metas a largo plazo, de mantener relaciones saludables. Y la tolerancia al malestar no es una característica innata e inalterable. Es una habilidad que puede desarrollarse mediante la práctica. Cada vez que experimentas un deseo y eliges no satisfacerlo inmediatamente, estás fortaleciendo tu músculo de tolerancia al malestar. Cada vez que dices no a la pornografía, a pesar del tirón urgente en tu interior, te estás haciendo más fuerte, más capaz, más libre. Pero el camino hacia la libertad no se trata solamente de renuncia y negación. Los estoicos no eran nihilistas que rechazaban todo placer, eran eudaimonistas que buscaban la felicidad genuina y duradera. La palabra griega eudaimonia a menudo se traduce como felicidad, pero su significado es más rico que el placer momentáneo que asociamos con esa palabra. Eudaimonia se refiere a un estado de florecimiento humano, de vivir de acuerdo con tu naturaleza más elevada, de actualizar tus potencialidades más nobles. Y la pornografía, lejos de contribuir a la eudaimonia, nos aleja activamente de ella, nos reduce a nuestros impulsos más básicos, nos convierte en consumidores pasivos en lugar de agentes activos de nuestras propias vidas. Aristóteles, maestro de la filosofía práctica, enseñaba que la virtud se encuentra en el punto medio entre dos extremos. El coraje, por ejemplo, es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. La generosidad es el punto medio entre la tacañería y el derroche. Aplicando este marco a la sexualidad humana, podemos ver que la virtud no reside ni en la represión neurótica de todo deseo sexual, ni en la indulgencia descontrolada de cada impulso. El punto medio virtuoso es una sexualidad integrada y saludable.
expresada en el contexto de relaciones reales, con personas reales, donde el sexo no es un acto mecánico de estimulación física, sino una expresión de intimidad, afecto y conexión genuina. La pornografía distorsiona esta visión equilibrada de la sexualidad en múltiples dimensiones. Primero, desconecta el sexo de la relación, reduciendo a otros seres humanos a objetos para el consumo visual. Las personas en la pantalla no son personas completas con historias, esperanzas, miedos y sueños. Son performances diseñadas para tu excitación. Esta cosificación no se queda confinada a la pantalla. Los estudios psicológicos demuestran que el consumo regular de pornografía está asociado con actitudes más objetivantes hacia las mujeres en general, con menor satisfacción en las relaciones románticas y con expectativas sexuales poco realistas que no pueden ser satisfechas por parejas reales. Segundo, la pornografía distorsiona nuestra comprensión del consentimiento y la reciprocidad sexual. La mayoría del contenido pornográfico mainstream representa dinámicas de poder desequilibradas, actos que en contextos reales serían claramente abusivos, y una sexualidad centrada casi exclusivamente en el placer masculino. Los jóvenes que aprenden sobre sexo, principalmente a través de la pornografía, internalizan estos guiones distorsionados como normales o deseables. Las consecuencias son preocupantes. Trabajadores sociales, educadores sexuales y terapeutas reportan encuentros cada vez más frecuentes con adolescentes y adultos, jóvenes cuyas expectativas sexuales han sido moldeadas por la pornografía de maneras que dificultan profundamente las relaciones sexuales mutuamente satisfactorias y respetuosas. Tercero, y quizás más sutilmente, la pornografía socava nuestra capacidad para la presencia auténtica. El sexo genuino, el sexo que contribuye a la eudaimonia y al florecimiento humano, requiere estar completamente presente con otra persona, vulnerable, abierto, consciente. Requiere atención a las sutilezas de la comunicación no verbal, sensibilidad a los ritmos y respuestas de tu pareja, la disposición a ajustar y responder en tiempo real. La pornografía, por el contrario, es un monólogo, no un diálogo. Es una fantasía controlada, donde puedes adelantar, retroceder, cambiar de escena, buscar exactamente lo que tu cerebro condicionado desea. No hay otra persona real cuyas necesidades, deseos o límites deban considerarse. Esta dinámica de control total y ausencia de reciprocidad es fundamentalmente antitética al tipo de intimidad sexual que los seres humanos necesitan para prosperar. El filósofo Martin Buber distinguió entre dos tipos fundamentales de relaciones, yo-tú y yo-elo. En una relación yo-tú, reconocemos al otro como un sujeto completo, una persona con su propia existencia interior rica y compleja. En una relación yo-elo, tratamos al otro como un objeto, una cosa que existe principalmente para nuestro uso. La pornografía es el epítome de la relación yo-elo. Los performers en la pantalla son convertidos en ellos, en objetos para nuestro consumo, despojados de su subjetividad. Y cuanto más tiempo pasamos en este modo yo-elo, más difícil se vuelve acceder al modo yo-tú, incluso con personas reales en nuestras vidas. Los hombres que dejan la pornografía a menudo reportan un renacimiento de su capacidad para la conexión genuina. Uno de los testimonios más conmovedores que he encontrado en mi investigación vino de un hombre de 32 años que había consumido pornografía diariamente desde los 13. Después de 6 meses de abstinencia, describió un momento ordinario con su esposa, preparando la cena juntos, donde de repente se dio cuenta de que la estaba viendo realmente. No simplemente mirándola, sino viéndola como la persona compleja y hermosa que era. Este momento de presencia auténtica, que había estado ausente de su vida durante casi 2 décadas, lo movió hasta las lágrimas. No era que su esposa hubiera cambiado, él había cambiado. Su capacidad para la relación
Yo-tú estaba siendo restaurada. Los antiguos griegos tenían múltiples palabras para el amor, reconociendo que el amor romántico, eros, el amor fraternal, filia, el amor familiar, storge, y el amor universal, agape, son fenómenos distintos que merecen términos distintos. La pornografía reduce todas estas formas ricas y variadas de amor a una sola dimensión, el deseo erótico, y ni siquiera el deseo erótico en su forma más elevada, sino en su expresión más reduccionista y mecánica. Un hombre atrapado en la pornografía puede perder de vista no solo cómo conectarse románticamente, sino cómo experimentar la filia profunda de la amistad genuina, la storge de los vínculos familiares nutritivos, y especialmente la agape, ese amor expansivo por la humanidad que los estoicos consideraban fundamental para la vida bien vivida. Marco Aurelio escribió extensamente sobre oikeiosis, un concepto estoico que describe el proceso de expandir nuestro círculo de preocupación hacia afuera, desde nosotros mismos hacia nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación y finalmente hacia toda la humanidad. Los estoicos creían que los seres humanos estamos naturalmente interconectados, que formamos parte de una comunidad cósmica y que reconocer esta interconexión es esencial para la vida virtuosa. La pornografía opera en la dirección exactamente opuesta. Contrae nuestro círculo de preocupación hacia adentro, centrándonos obsesivamente en la gratificación de nuestros propios impulsos. En lugar de expandir nuestra capacidad de empatía y conexión, la erosiona sistemáticamente. Esta erosión tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito sexual. Los neurocientíficos han descubierto que las mismas redes neuronales involucradas en la regulación de impulsos sexuales también están involucradas en la regulación de otros tipos de impulsos. El impulso de comer en exceso, de gastar dinero impulsivamente, de procrastinar en lugar de hacer trabajo difícil pero importante, de buscar distracciones en lugar de enfrentar problemas complejos. Cuando fortaleces tu capacidad de decir no a la pornografía, estás fortaleciendo simultáneamente tu capacidad de decir no a otras formas de gratificación instantánea. Estás desarrollando lo que los psicólogos llaman función ejecutiva, la capacidad de tu cerebro para planificar, enfocar la atención, recordar instrucciones y manejar múltiples tareas de manera exitosa. Esta es la razón por la cual tantos hombres que dejan la pornografía reportan mejoras en áreas de sus vidas que aparentemente no tienen relación con el sexo. Reportan mayor productividad en el trabajo, mejor rendimiento académico, más energía para perseguir objetivos a largo plazo, mejores relaciones con amigos y familiares. No es que la pornografía estuviera directamente causando estos problemas en otras áreas, sino que el mismo déficit en autocontrol que se manifestaba en el consumo compulsivo de pornografía también se manifestaba en otras formas de comportamiento impulsivo. Al fortalecer el autocontrol en un área, fortaleces el autocontrol en general. Los estoicos entendían profundamente este principio de transferencia. Epicteto aconsejaba a sus estudiantes que comenzaran su práctica filosófica con cosas pequeñas. No intentes inmediatamente ser indiferente a la muerte o al exilio, comenzaba diciendo. Comienza con cosas menores, con no enojarte cuando tu siervo rompe una taza, con no perturbarte cuando alguien te insulta en la calle. A medida que desarrollas tu capacidad de responder filosóficamente a estas pequeñas adversidades, descubrirás que tu capacidad para manejar adversidades mayores también crece. El mismo principio se aplica al desarrollo del autocontrol. Si puedes decir no al impulso de ver pornografía, descubrirás que puedes decir no al impulso de revisar compulsivamente tu teléfono, de aplazar esa conversación difícil que necesitas tener, de evitar ese proyecto desafiante que continúas postergando. Pero seamos honestos sobre el proceso.
Dejar la pornografía no es como accionar un interruptor que instantáneamente transforma tu vida. Es un proceso, frecuentemente un proceso difícil y no lineal. Habrá recaídas, habrá momentos de debilidad, habrá días en que te preguntarás si vale la pena el esfuerzo. Los estoicos no eran ingenuos al respecto. Séneca admitía abiertamente sus propias luchas con la ira, con la ansiedad, con la tentación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, frecuentemente tiene que recordarse a sí mismo de principios básicos, como si estuviera luchando constantemente contra tendencias mentales que lo apartaban de su filosofía. La filosofía estoica no es una píldora mágica que elimina la lucha humana. Es un conjunto de herramientas para navegar esa lucha con mayor sabiduría y efectividad. Cuando ocurre una recaída, y estadísticamente hablando es probable que ocurra en algún momento, la respuesta estoica no es la autoflagelación ni la desesperación. Es el análisis calmado y la renovación del compromiso. ¿Qué circunstancias llevaron a la recaída? ¿Estabas cansado, estresado, solo, aburrido? ¿Qué pensamientos precedieron a la acción? ¿Qué racionalizaciones empleó tu mente para convencerte de que estaba bien solo esta vez? Al examinar estas preguntas sin juicio, pero con honestidad implacable, aprendes más sobre tus propios patrones de comportamiento. Y con cada ciclo de esfuerzo, recaída y análisis, te vuelves más hábil en reconocer y cortocircuitar las secuencias de pensamiento y comportamiento que llevan al consumo de pornografía. La psicología cognitivo-conductual moderna, una de las formas de terapia más efectivas y empíricamente validadas, incorpora muchos principios que los estoicos enseñaban hace 2000 años. La idea central de la terapia cognitivo-conductual es que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y nuestras emociones influyen en nuestros comportamientos. Si podemos cambiar nuestros patrones de pensamiento, podemos cambiar nuestros patrones emocionales y comportamentales. Los estoicos lo expresaban de manera ligeramente diferente, pero la esencia es la misma. No son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre esos eventos. Cuando experimentas el impulso de ver pornografía, ese impulso en sí mismo es solo una sensación física y un patrón de pensamiento. Es tu juicio sobre ese impulso. Necesito satisfacer esto. No puedo soportar no satisfacerlo. Soy débil si no lo hago. El que transforma el impulso en comportamiento compulsivo. Cambiar estos juicios automáticos requiere lo que los psicólogos llaman reestructuración cognitiva. Cuando surge el impulso y tu mente dice, necesito esto, puedes conscientemente responder, no necesito esto. Quiero esto, pero querer no es necesitar. Puedo experimentar este deseo sin actuar sobre él. Cuando tu mente dice, solo esta vez no hará daño, puedes responder, esa es la misma racionalización que he usado docenas de veces antes y siempre lleva al mismo resultado. Estoy eligiendo un camino diferente. Cuando tu mente dice, soy débil si no puedo controlar esto, puedes responder, la verdadera debilidad sería rendirme ante el impulso. La fortaleza está en reconocer el deseo y aún así elegir diferente. Este diálogo interno puede parecer artificial o forzado al principio, pero con la práctica se vuelve más natural y automático. Estás literalmente reentrenando tu cerebro, creando nuevos patrones neuronales que compiten con los patrones antiguos asociados con el consumo de pornografía. La neuroplasticidad funciona en ambas direcciones. Así como la exposición repetida a la pornografía crea ciertas conexiones neuronales, la práctica repetida de responder diferentemente a los impulsos puede crear nuevas conexiones que eventualmente se vuelven más fuertes que las antiguas. Un elemento crucial que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre dejar la pornografía es la importancia de reemplazar el comportamiento que estás eliminando con comportamientos alternativos significativos.
La naturaleza, como dice el viejo adagio, aborrece el vacío. Si simplemente eliminas la pornografía sin llenar ese tiempo y esa energía con algo constructivo, te encontrarás en una batalla constante contra el aburrimiento y el vacío. Los estoicos enfatizaban la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, lo cual significaba para ellos vivir de acuerdo con la razón y desarrollando las capacidades específicamente humanas de virtud, sabiduría y contribución a la comunidad. ¿Qué podrías hacer con las horas que previamente dedicabas a la pornografía? Podrías leer libros que expandan tu mente y profundicen tu comprensión del mundo. Podrías aprender una nueva habilidad que enriquezca tu vida profesional o personal. Podrías hacer ejercicio, fortaleciendo tu cuerpo al mismo tiempo que fortaleces tu mente. Podrías involucrarte en tu comunidad, ofreciendo tu tiempo y talento para causas que te importen. Podrías cultivar relaciones reales, invirtiendo la energía emocional que estabas desperdiciando en fantasías de píxeles, en las personas de carne y hueso que te rodean. Cada una de estas actividades alternativas no solo llena el vacío dejado por la pornografía, sino que contribuye activamente a tu eudaimonia, a tu florecimiento como ser humano. Marco Aurelio nos recuerda constantemente en sus meditaciones que somos seres sociales, diseñados para trabajar juntos, para contribuir al bien común, para encontrar significado en el servicio a algo mayor que nosotros mismos. Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja, escribe. La pornografía es profundamente antisocial en este sentido estoico. No contribuye al bien común, no fortalece a la comunidad, no te hace un mejor padre, amigo, colega o ciudadano. Al contrario, te retira de la vida comunitaria, te encierra en una cámara de gratificación solitaria. Cuando dejas la pornografía, no solo te liberas a ti mismo, también te liberas para contribuir más plenamente a las vidas de quienes te rodean. Hay también una dimensión de justicia que merece consideración. La industria pornográfica, detrás de su fachada de libertad sexual y empoderamiento, está plagada de explotación, coerción y abuso. Numerosas investigaciones periodísticas han documentado casos de mujeres que fueron engañadas sobre cómo se usaría su contenido, que fueron presionadas para realizar actos con los que no se sentían cómodas, que descubrieron que su contenido estaba siendo distribuido sin su consentimiento. El problema del contenido de abuso sexual infantil en plataformas pornográficas es tan grave que varias de las plataformas más grandes han enfrentado demandas y escrutinio legal. Incluso en los casos donde no hay coerción obvia, el contexto más amplio de la industria, las dinámicas económicas que llevan a muchas personas a la pornografía por desesperación financiera más que por elección genuina, plantea serias preguntas éticas. Los estoicos tomaban muy en serio la interconexión de toda la humanidad. Lo que lastima a la colmena, lastima a la abeja, enseñaba Marco Aurelio. Cuando consumimos pornografía, no somos observadores neutrales, somos participantes en un sistema económico que frecuentemente causa daño. Esta no es una posición moralista puritana, sino un reconocimiento sobrio de las consecuencias reales de nuestras acciones en las vidas de otras personas. Decir no a la pornografía es también, en cierto sentido, decir no a participar en un sistema de explotación. Más allá de las consideraciones éticas sobre la industria misma, está la cuestión de cómo el consumo de pornografía afecta nuestras actitudes hacia las mujeres en general. Los estudios psicológicos han encontrado correlaciones significativas entre el consumo de pornografía y actitudes que cosifican a las mujeres, que ven a las mujeres principalmente como objetos sexuales en lugar de como personas completas. Estas actitudes
no se quedan confinadas al ámbito de la fantasía, sino que se filtran en nuestras interacciones cotidianas. Un hombre que ha entrenado su cerebro para responder sexualmente a imágenes de mujeres reducidas a partes corporales y actos sexuales. Tiene más dificultad para relacionarse con las mujeres reales en su vida como colegas, amigas, compañeras intelectuales, seres humanos completos, merecedores de respeto total. Esta objetificación insidiosa es particularmente problemática en el contexto del estoicismo, una filosofía que enfatizaba la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Epicteto, recordemos, fue un esclavo. Él entendía visceralmente lo que significaba ser tratado como un objeto, como una propiedad, como menos que completamente humano. Y sin embargo, su filosofía insistía en que incluso un esclavo podía ser libre interiormente y que incluso un emperador podía estar esclavizado por sus pasiones. Lo que importaba no era tu estatus social externo, sino el estado de tu alma interior. Esta igualdad fundamental de todos los seres humanos en su capacidad para la virtud y para la vida filosófica es incompatible con cualquier forma de cosificación o degradación de otros. Cuando un hombre decide dejar la pornografía, está tomando una posición no solo por su propia salud mental y espiritual, sino también por una visión de las relaciones humanas basada en el respeto mutuo y la dignidad. Está rechazando un modelo de sexualidad que reduce a los otros a objetos de consumo y eligiendo en su lugar una visión de la sexualidad integrada en relaciones genuinas de reciprocidad e intimidad. Este es un acto de valor moral en una cultura que constantemente empuja en la dirección opuesta. Y aquí llegamos al corazón de por qué el futuro pertenece a los hombres que pueden decir no. No es solo que estos hombres serán individualmente más felices, más sanos, más capaces de formar relaciones profundas, aunque todo eso es cierto. Es que estos hombres representan una alternativa viviente al modelo cultural dominante del consumo ilimitado y la gratificación instantánea. En una sociedad donde cada vez más personas se sienten alienadas, ansiosas, deprimidas, atrapadas en ciclos de comportamiento compulsivo que no pueden romper, un hombre que ha desarrollado genuino autodominio se destaca. No se destaca por ostentación, sino por presencia, por la calidad de su atención, por su capacidad de estar completamente presente, en lugar de estar constantemente distraído por el próximo estímulo. En el ámbito profesional, los hombres con fuerte autocontrol y capacidad de demorar la gratificación superan consistentemente a sus pares. El famoso experimento del malvavisco de Stanford, donde niños que podían resistir comer un malvavisco durante 15 minutos para obtener 2 malvaviscos. Después mostraron mejores resultados en prácticamente todas las medidas de éxito vital décadas más tarde, ha sido replicado y refinado numerosas veces. La capacidad de sacrificar la recompensa inmediata por un bien mayor, futuro, es uno de los predictores más fuertes del éxito tanto personal como profesional. Y esta capacidad es exactamente lo que se fortalece cuando resistes el impulso de ver pornografía. En el ámbito relacional, los hombres que no están atrapados en la pornografía tienen una ventaja enorme. Pueden estar genuinamente presentes con sus parejas románticas, sin la distracción constante de comparaciones mentales con fantasías pornográficas. Pueden desarrollar intimidad real, que requiere vulnerabilidad, comunicación y la disposición de ser visto completamente por otra persona. No están operando con un guión sexual derivado de performances profesionales diseñadas para cámaras, sino que están co-creando una vida sexual mutuamente satisfactoria basada en las necesidades, deseos y límites reales de 2 personas reales. En el ámbito espiritual o existencial, los hombres que han desarrollado autodominio
están mejor posicionados para enfrentar las grandes preguntas de la vida con claridad mental y fortaleza emocional. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿Qué valores quiero encarnar? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo quiero ser recordado? Estas preguntas requieren tiempo, quietud y capacidad de reflexión profunda. Un hombre atrapado en ciclos de comportamiento compulsivo está demasiado ocupado, satisfaciendo impulsos inmediatos para hacer el trabajo interior profundo que estas preguntas demandan. Los estoicos hablaban frecuentemente de la importancia de la vida contemplativa. La vida contemplativa no se referían a una existencia de retiro monástico alejada del mundo, sino a una vida donde había espacio regular para la reflexión sobre las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Marco Aurelio, incluso en medio de campañas militares, encontraba tiempo cada noche para escribir en sus meditaciones, examinando sus acciones del día, recordándose sus principios filosóficos, preparándose mentalmente para los desafíos del día siguiente. Esta práctica de reflexión regular es prácticamente imposible para un hombre cuya mente está constantemente distraída por impulsos compulsivos. Sí, una paradoja interesante aquí que los estoicos habrían apreciado. Al renunciar a la gratificación instantánea de la pornografía, ganamos acceso a formas mucho más profundas y duraderas de satisfacción. Al decir no a los impulsos que nos esclavizan, nos volvemos más libres para decir sí a las cosas que realmente importan. Al practicar la autodisciplina en un área de nuestras vidas, desarrollamos una capacidad general para la autodirección que enriquece todas las demás áreas. Esta es la alquimia estoica. Transformar la renuncia en poder, la restricción en libertad, el no en un sí más profundo a la vida misma. Imaginemos cómo sería una cultura compuesta por hombres que han desarrollado este tipo de autodominio. Sería una cultura donde las relaciones son más profundas y genuinas, porque las personas pueden estar realmente presentes unos con otros. Sería una cultura donde los problemas complejos se abordan con paciencia y reflexión cuidadosa, en lugar de buscar soluciones rápidas y superficiales. Sería una cultura donde la sexualidad se integra en relaciones respetuosas y mutuamente satisfactorias en lugar de ser comercializada y explotada. Sería una cultura donde los hombres se evalúan no por su capacidad de consumir, sino por su capacidad de crear, contribuir y cuidar. Esta visión puede sonar utópica, pero comienza con decisiones individuales. Comienza con un hombre, leyendo esto ahora, tomando la decisión de que hoy dirá no al impulso que lo ha controlado durante demasiado tiempo. Comienza con el reconocimiento de que mereces algo mejor que la esclavitud a una pantalla. Comienza con la comprensión de que tienes dentro de ti la capacidad de cambiar, de crecer, de convertirte en la versión de ti mismo que siempre has sabido que podrías ser, si tan solo tuvieras el valor de intentarlo. Los estoicos creían en el concepto de prosoche, una vigilancia constante de los propios procesos mentales. No es paranoia ni autoflagelación, es una conciencia serena y constante de lo que está sucediendo en tu mente en cualquier momento dado. Cuando practicas prosoche en relación con la pornografía, comienzas a notar los patrones. Notas que el impulso tiende a surgir cuando estás aburrido, o cuando estás estresado, o cuando estás solo, o cuando estás evitando alguna otra tarea difícil. Notas las racionalizaciones específicas que tu mente produce. Notas cómo tu cuerpo se siente cuando surge el impulso. Y al notar todo esto sin juicio, pero con claridad, ganas poder sobre ello. Porque aquello que puede ser observado, puede ser cambiado. Esta práctica de autoobservación cuidadosa es también una forma de autocuidado profundo. Estás tomándote lo suficientemente en serio como para prestar atención a tu propia vida interior, a tus patrones, a tus luchas. Estás tratándote no como un autómata que simplemente responde a estímulos externos,
sino como un ser consciente, capaz de dirigir su propia vida. En una cultura que constantemente nos empuja a mirar hacia afuera, a la próxima compra, al próximo clic, al próximo estímulo, girar la atención hacia adentro y examinar cuidadosamente nuestra propia experiencia es en sí mismo un acto revolucionario. El camino no será fácil. Sería deshonesto pretender lo contrario. Habrá días en que cada fibra de tu ser quiera rendirse, en que la tentación parezca abrumadora, en que te preguntes si realmente puedes mantener este compromiso. En esos momentos, recuerda a Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo conocido, luchando con sus propios demonios interiores en una tienda de campaña en la frontera del imperio. Recuerda a Epicteto, un esclavo que no poseía ni siquiera su propio cuerpo, pero que mantenía una libertad interior inquebrantable. Recuerda a Séneca, rodeado de lujo y decadencia, eligiendo diariamente el camino de la moderación y la virtud. Estos hombres no eran superhéroes míticos, eran seres humanos, como tú, luchando con las mismas tendencias hacia la debilidad, la distracción y la tentación. Lo que los hizo extraordinarios no fue la ausencia de lucha, sino su respuesta a ella. Eligieron, día tras día, practicar los principios de su filosofía, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Y al hacerlo, se transformaron de hombres ordinarios en ejemplos perdurables de lo que significa vivir con integridad, propósito y libertad interior. Tú tienes acceso a la misma filosofía, a las mismas prácticas, a las mismas verdades fundamentales sobre la naturaleza humana. La pregunta no es si tienes las herramientas, las tienes. La pregunta es si elegirás usarlas. La pregunta es si cuando llegue el momento de la verdad, cuando el impulso sea fuerte y las racionalizaciones sean convincentes, encontrarás dentro de ti la capacidad de decir ese no fundamental, porque en ese no está tu libertad, en ese no está tu dignidad, en ese no está tu futuro. El futuro no pertenece a quienes dicen sí a todo lo que se les ofrece, a quienes son llevados por cada viento de impulso y deseo. El futuro pertenece a quienes han desarrollado la capacidad de discernir entre lo que los esclaviza y lo que los libera, y que tienen el valor de elegir la libertad, incluso cuando requiere sacrificio inmediato. El futuro pertenece a los hombres que pueden sentarse en el silencio sin inmediatamente buscar distracción, a los hombres que pueden experimentar deseo sin ser poseídos por él, a los hombres que pueden ver a otros seres humanos como personas completas, dignas de respeto, en lugar de objetos para consumo, a los hombres que pueden construir algo significativo en lugar de simplemente consumir lo que otros han creado. Los hombres que pueden estar presentes en sus propias vidas en lugar de perderse en fantasías digitales. El futuro pertenece a los hombres que dicen no, y tú puedes ser uno de ellos. De hecho, puedes empezar a ser uno de ellos en este mismo momento. No necesitas esperar hasta mañana, hasta el lunes, hasta el año nuevo. No necesitas condiciones perfectas o un plan elaborado. Solo necesitas tomar la decisión ahora, en este instante, de que cuando el impulso llegue, dirás no. Y luego, cuando llegue el próximo impulso, dirás no otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Cada no te hace más fuerte. Cada no reconfigura tu cerebro un poco más hacia la libertad. Cada no es un acto de construcción del hombre que quieres ser. Los estoicos creían que todos tenemos dentro de nosotros una chispa de lo divino, una capacidad de razón y virtud que nos conecta con el logos universal, el principio ordenador del cosmos. Cuando dices no a lo que te esclaviza, estás honrando esa chispa divina dentro de ti. Estás reconociendo que eres más que tus impulsos, más que tus deseos, más que los condicionamientos que te han sido impuestos. Eres un ser capaz de elección consciente, capaz de autotrascendencia, capaz de convertirte en algo mayor de lo que actualmente eres.
esta capacidad de autotrascendencia, de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Es quizás la característica más distintiva de la humanidad. No estamos fijados en patrones inmutables de comportamiento como otros animales. Podemos observarnos a nosotros mismos, juzgar que nuestro comportamiento actual está por debajo de nuestros estándares y elegir cambiar. Podemos imaginar un futuro diferente y luego trabajar deliberadamente para crear ese futuro. Esta capacidad es tu superpoder como ser humano. Pero como todos los superpoderes, requiere práctica y desarrollo. Y no hay mejor campo de entrenamiento para desarrollar esta capacidad que la lucha contra la compulsión pornográfica. Porque la pornografía representa todo lo opuesto a la autotrascendencia. Representa quedarse atascado en el nivel más bajo de existencia humana, el nivel del impulso inmediato y la gratificación instantánea. Representa la negativa a crecer, a madurar, a enfrentar la complejidad y el desafío de las relaciones humanas reales. Representa el miedo disfrazado de placer, el miedo a la intimidad genuina, a la vulnerabilidad real, al riesgo de ser completamente visto y posiblemente rechazado por otra persona real. Cuando un hombre deja la pornografía, está eligiendo el coraje sobre el miedo. Está diciendo: estoy dispuesto a arriesgarme en relaciones reales, incluso si eso significa la posibilidad de rechazo o decepción. Estoy dispuesto a hacer el trabajo difícil de construir intimidad genuina en lugar de tomar el atajo de la fantasía digital. Estoy dispuesto a enfrentar mis propias inseguridades y vulnerabilidades en lugar de anestesiarlas con estimulación artificial. Este tipo de coraje, el coraje no de enfrentar peligros externos, sino de enfrentar nuestra propia sombra interior, es exactamente el tipo de coraje que el mundo necesita desesperadamente ahora. Vivimos en tiempos de crisis múltiples. Crisis ambiental, crisis política, crisis de confianza en las instituciones, crisis de significado y propósito. Estas crisis no serán resueltas por personas que no pueden siquiera controlar sus propios impulsos más básicos. Serán resueltas, si es que serán resueltas, por personas que han desarrollado la capacidad de pensar a largo plazo, de sacrificar gratificación inmediata por bien mayor futuro, de mantener sus principios incluso cuando es difícil. En otras palabras, estas crisis serán resueltas por personas que han aprendido a decir no. No a la facilidad cuando se requiere esfuerzo, no a la distracción cuando se requiere enfoque, no a lo que nos divide cuando se requiere lo que nos une, no a los impulsos más bajos de nuestra naturaleza para poder expresar nuestras posibilidades más elevadas. El estoicismo, después de más de 2000 años, sigue siendo relevante precisamente porque aborda verdades fundamentales sobre la condición humana que no cambian con el tiempo. Los estoicos no tenían smartphones, ni internet, ni industrias pornográficas multimillonarias, pero entendían perfectamente el desafío central que cada uno de nosotros enfrenta. El desafío de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos en un mundo lleno de tentaciones y distracciones. Entendían que la virtud requiere práctica constante, que el autodominio es una habilidad que debe cultivarse deliberadamente, que nadie se convierte en sabio de la noche a la mañana. Entonces, sé paciente contigo mismo en este viaje. Sé firme pero también compasivo. Cuando falles, porque probablemente fallarás en algún momento, no te rindas. Analiza qué salió mal, aprende de ello y renueva tu compromiso. Cada día es una nueva oportunidad para practicar el arte de decir no a lo que te esclaviza. Cada momento presente es una nueva oportunidad para elegir la libertad sobre el impulso, la presencia sobre la distracción, tu mejor yo sobre tus hábitos condicionados. Y al hacer esta elección, una y otra vez, día tras día, te conviertes en un ejemplo viviente de lo que es posible. Te conviertes en prueba de que los seres humanos no están condenados a ser esclavos de sus impulsos,
que podemos elevarnos por encima de nuestros condicionamientos, que la libertad interior genuina no es solo un ideal abstracto, sino una realidad alcanzable. Te conviertes en faro para otros hombres que están luchando con las mismas batallas, mostrándoles a través de tu ejemplo que el camino es difícil pero posible, que vale la pena, que el hombre que llegas a ser a través de esta lucha es incomparablemente mejor que el hombre que eras cuando estabas atrapado. El futuro te pertenecerá no porque seas perfecto, sino porque estás comprometido con el proceso de convertirte en mejor. El futuro te pertenecerá no porque nunca caigas, sino porque siempre te levantas. El futuro te pertenecerá porque en un mundo de sí fáciles has encontrado el coraje de decir no. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. El resto de tu vida comienza con la próxima decisión que tomes. Elige sabiamente. Elige valientemente. Elige la libertad. Elige decir no.